Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos los presentes, los que están conectados vía internet, por asistir a este seminario interno del Instituto de Investigaciones Históricas. Pues hoy tenemos la presencia de tres investigadoras que se enfocan en cuestiones de relaciones internacionales. Entonces es un gusto para nosotros presentarles sus trabajos de investigación, lo que han desarrollado. En primer lugar, quiero presentarles a la doctora Martín Cardoso, profesora investigadora de tiempo completo en la Cátedra de Historia Diplomática y coordinadora de la Maestría en Relaciones Internacionales. Medio Ambiente en el Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela de la Universidad del Mar, Campus Huatulco. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Moras. Fue becaria postdoctoral en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín y en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Es profesora visitante en la Universidad de Texas, en Austin, del programa de investigaciones conjuntas Matías Romero 2018-2019, auspiciada por la Secretaría de Relaciones. Ha sido galardonada con 2 reconocimientos a las tesis de maestría y doctorado en las ediciones 2008 y 2011 del Premio General Estrada, otorgados por la Secretaría de Relaciones Exteriores a las mejores investigaciones sobre historia de las relaciones internacionales de México. Y también obtuvo 2 reconocimientos como estudiante distinguida en 2007 y 2009 respectivamente por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Histórica. Y pues a continuación nos va a presentar su ponencia de Hermila Galindo, la internacionalista y diplomática revolucionaria. Vamos por ella. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues en primer lugar quiero agradecer la invitación para participar en este seminario, tanto al doctor Ramiro Jaimes, coordinador del mismo, y a la doctora Sara Musotti, con quien además tengo el honor de compartir esta mesa, así como con Itzel, ¿no? La doctora Itzel, que ya es una amiga que ya nos conocemos hace un tiempo. Y también agradezco mucho la amable presentación del moderador, ¿no? El doctor César Alexis. Y bueno, entonces ya sin mayor preámbulo voy a iniciar la charla, ¿no? La presentación. Como ya mencionó el moderador, voy a hablar sobre Hermila Galindo, que ella fue una internacionalista y diplomática revolucionaria, que ha sido muy poco reconocida precisamente por estas 2 facetas, ¿no? Por internacionalista y como diplomática. Entonces, primero voy a iniciar comentando una breve semblanza de su vida. Ella fue una duranguense que nació el 2 de junio de 1886. Ella desde temprana edad pierde a su madre a los 3 días de nacida y a su padre a los 16 años, así que queda huérfana a cargo de su tía Ángela. Por esa razón ya no puede cumplir el designio de su papá, que era que estudiara química en Estados Unidos, y termina por estudiar 2 carreras cortas, una comercial en donde aprende taquigrafía y mecanografía, y la siguiente fue de telegrafista y también aprendió inglés, ¿no? Pero bueno, ella a lo largo de su vida se va a caracterizar por tener grandes dotes de autodidacta. Y bueno, ella fallece el 18 de agosto de 1954 en la Ciudad de México. Bueno, ¿cómo es la historia de Hermila Galindo y cómo fue su inicio en la política? Ella, bueno, fue una revolucionaria reyista, primero, después maderista y carrancista. Ella acude a un mitin en 1909 en donde el abogado Francisco Martínez Ortiz da un discurso en el que, bueno, habla a favor de Benito Juárez y en contra de Porfirio Díaz, ¿no? En ese momento en el que ya había crecido un poder dictatorial muy férreo en México. La situación es que el alcalde de Torreón conoce el discurso y lo que hace es recoger todas las copias, evitar que se difunda, porque, bueno, obviamente estaba en defensa del régimen de Díaz, y lo que no consideró o no se enteró fue que Hermila Galindo transcribe el discurso, ¿no? Con fotografía, guarda, lo transcribe y varios revolucionarios como fueron Diodoro Batalla, Heriberto Barrón, José Peón del Valle se enteran de esto y
Y bueno, lo que hacen es regalar este discurso a Benito Juárez Maza, el hijo del Benemérito de las Américas, y así es como inicia su lucha revolucionaria. Ya como constitucionalista, ella inicia, se muda a la Ciudad de México en 1911, ahí trabaja como profesora, mecanógrafa y fue también secretaria del general Eduardo Ay, que fue uno de los fundadores del Partido Antirrevolucionalista de Madero, y se une al Club Liberal Abraham González, que la elige para dar el discurso de bienvenida a Venustiano Carranza cuando él entra triunfante a la Ciudad de México después de vencer a Victoriano Huerta. Y bueno, él queda tan fascinado, tan entusiasmado por el discurso que ella da, que la termina por invitar a trabajar con él como su secretaria particular, ¿no? Y ahí ya inicia ella de lleno en esta fase revolucionaria, ya como constitucionalista. Esto le da la pauta adecuada para que a la par ella pueda llevar la lucha feminista, ¿no? Para ello, ya como secretaria de Venustiano Carranza, inicia todo un recorrido a lo largo del país y comienza a crear consejos feministas en la mayoría de las entidades de la República Mexicana. Al tiempo de que funda la revista La Mujer Moderna en septiembre de 1915, publicación que dura 4 años, ¿no? Y de hecho es la segunda revista que ya trata temas sobre la mujer y temas feministas en México. Un año después es invitada a escribir el discurso inaugural del primer Congreso Feminista en México. Celebró en enero de 1916. Aquí tenemos una ilustración en donde, bueno, este congreso es convocado por quien fue el gobernador de Yucatán, el general Salvador Alvarado. Y bueno, ella finalmente no puede asistir a leer su discurso, pero sí envía es leído en el pleno ante una asistencia de más de 700 profesoras, ¿no? Esta es una portada de la revista que publicó, ¿no? Sobre mujer moderna, y quise compartírselas porque, bueno, además de que anuncia que trae temas de interés para los hogares mexicanos, para las mujeres, al final sí menciona, ¿no? Que también se publican conocimientos útiles y artículos doctrinarios, ¿no? Y obviamente no eran doctrinarios religiosos, ¿no? Ella da lugar a que se publique sobre política internacional, y no solamente por mexicanas, sino que comienza a tejer una red transnacional de feministas en el continente americano, ¿no? A las que invita a participar en su revista. Regresando al discurso que da en el Congreso, en este primer Congreso feminista, ella lo titula La mujer en el porvenir y bueno, termina por causar muchísimo revuelo por los temas que promovía, ¿no? Como fue que se le brindara educación sexual a las niñas y adolescentes, que se dejara de ver a la mujer como un ser asexuado, sin capacidad de goce y satisfacción sexual, que no se considerara la maternidad como un camino ineludible, ¿no? Para la mujer, que se aceptara socialmente el amor libre, que no solamente se recurriera a la figura del matrimonio, y que, algo que seguimos combatiendo, ¿no? Que se cambiara el estereotipo de la mujer frágil como del sexo débil. Y también fue muy criticada, tuvo mucho revuelo porque ella apoyaba y promovía la ley del divorcio que Venustiano Carranza recientemente había impulsado. Ella, ya como, su participación política inicia en el siguiente año, en el año de 1917, ¿no? Como en primer lugar, ella trata de promover que se Bueno, Hermina, Golindra, acabamos de recuperar la conexión. ¿Nos escuchas? No se escucha.
como que se desconfigura. No, pero que ellos... Pero ¿por qué no les escribes por el chat? Porque si ellos... Les voy a pedir. Porque nosotros sí los escuchamos. Para que ella termine su presentación, pero la gente va a hacer. Salió. Ajá. Puedo escribir. Sí, y no nos escuchan. Sí, porque pues mientras nosotros le escuchemos a ella, el asunto va a ser cuando ustedes empiecen a... Ah, Que parece que tenemos audio, pero no nos escuchan. Pues podemos salir y regresar. Es que a lo mejor ellos no nos escuchan porque no están hablando por el micrófono. No sé, si estamos muy lejos no se escuchan. ¿Tú hablaste por el micrófono? Sí, ya veo. ¿Con ese? sí, pero ella decía que no nos escucha. ¿No? No, es que te tienes que... para que Indra, te tienes que acercar el- ¿puede seguir? ¿Puede continuar? Porque a Ramiro se tendría que acercar. Ay, pues sí. Dice, ya ves, ya ves. Y tú te metiste. Yo creo que ese fue solamente muy Ah, ya fue lo que se cayó. No, aquí. Pero luego ya se fue. A lo mejor como para decir qué está pasando. Porque si ella puede... Ya, ok. Ella Voy a conectar esto. ¿Va a quitar Ajá. el USB lo puedo? Sí, No, déjame, Es para el apuntador cuando Ahora la ella otra está presentación. ¿no hay otro tiene entrada? Creo que ya está ocupado. Sí, ya están ocupados. Hay varios, tienen varios. Entonces lo pones a Pues es que no tiene ni siquiera micrófono. ¿A qué hora lo pueden poner? Pues, no sé, cuando toque sigue. ¿Sí? Ya. Dice que se unió, Abandonó y se unió. pero dice que no te presenta. No importa, ya puedo entrar antes. Sí, Daniel, pero mira, no le aparece el micrófono. Ah, Porque a todos. Por eso entonces supondré que ya tiene... Indra, ¿nos escucha? ¿Nos escuchan? Cuando entre, tiene que darle permiso al Sí micrófono se para. escucha, Leticia, ¿nos escuchan? Sí, se nos escuchan. se escucha. No le aparece el micrófono. En su recuadro. Ah,
Indra, ¿puedes hablar? ¿Nos escuchas? Pero la saco. Y si cambio de equipo, ¿no? O por el teléfono. O si le da refresh a la página. ¿No nos puede escuchar? Dice que entra y la saca. Entonces a lo mejor sí es su equipo. Porque aquí ya se restableció eso. Sí, que le dé refresh a ver si eso es. Esto. Parece que ya parece que a ver, ¿Nos escucha, Indra? Ahí que se puede conectar con el teléfono a ver si. por lo menos para que termine de Sí. No nos Como escucha. era que Excel está presente. Por lo menos. Uno está seguro. Mm. No nos escucha. No le escuchamos. Dice que se va a conectar el celular. ¿Del celular? Sí, ¿Y su presentación? podemos sin presentación. Claro, que lo vaya haciendo así, pues que termine de expandir. Sí. Porque si no, aunque te la mande, sería más difícil. Hola, Sí, sí. ya con que termine. De todas maneras, ella la puede seguir en su computadora para que no se quede así a la mitad.
primero, No la puedo ver. Por los que están en internet, en internet no van a ver cómo cambia. Primero al PowerPoint, abro. Dale presentación. Ajá. Así. Eso. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Una ventana. Le dije slide. Esta, ¿no? Ajá, exacto, ahora sí. Que adelante. Pregunta si se escucha, porque yo no puedo ver. Su presentación. Sí se escucha. Excelente. Bueno, a continuación vamos a empezar con la doctora Itzel Toledo García. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Relaciones Internacionales y doctora en Historia por la Universidad de Essen, Reino Unido. Es candidata en el Sistema Nacional de Investigadores y parte del equipo editorial de Age Revolution. Sus investigaciones se centran en la historia de las relaciones internacionales de México, la historia del multilateralismo y la historia de las mujeres en la política internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó su libro El dilema entre la revolución y la estabilización, México y las potencias europeas, 1920-1928, en el 2020 pasó. Y sus artículos pueden encontrarse en Historia Mexicana, Revista de Historia de América, Estudio de Historia Moderna y Contemporánea de México, Studies and Travel, Writing and Journey. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín, en la que compara el uso de la diplomacia pública por parte del México revolucionario y de Alemania inmediata. Entonces, a continuación, pues, voy a presentar la labor diplomática de Palma Guillén en los años 30. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Alexis por la invitación, presentación. Estoy muy contenta de estar aquí, nunca había venido, entonces estoy muy contenta de verdad. Bien, les voy a hablar de un proyecto que hice como becaria postdoctoral en la Universidad Iberoamericana del 2020 al 2021. Y es sobre una diplomática mexicana que se llamaba Palma Guillén y que, bueno, ahorita les voy a explicar un poco más sobre ella, pero en los años 30 tuvo cargos diplomáticos y es la primera mujer en la historia de México con un cargo de alto rango en la diplomacia. Entonces, por eso me interesa este personaje. Bien, lo que yo quiero hacer con este proyecto y el artículo que les mandé, que es para una revista que se llama Diplomática, del editorial Brim, es entender el caso de Palma Guillén, pero pensándola en perspectiva global. Y desde el enfoque de la nueva historia diplomática. No sé si alguien aquí hace historia diplomática, además de pues, que estamos por aquí en la mesa, pero bueno, la idea de la nueva historia diplomática es, ya hemos estudiado mucho las relaciones entre Estado a Estado, pero ¿qué pasa si lo que enfocamos es más bien los personajes y la vida de esos personajes? No solo los tratados que firman, sino la vida social y cultural que tienen los diplomáticos, porque en esas interacciones también están haciendo diplomacia, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace la nueva historia diplomática es darle un giro social y un giro cultural a la historia diplomática, ¿no? Que normalmente es Estado-Estado, política, y los actores no importan tanto. Entonces, bueno, yo más que enfocarme en las relaciones México-Colombia, México-Dinamarca y México en la sociedad nación, en este espacio donde estuvo Palma Guillén, es entender cómo fue la vida de Palma Guillén como diplomática en un contexto en el que hay muy pocas mujeres diplomáticas, pero hay otras. Bien, y bueno, ¿por qué también el enfoque global? Porque justo quiero
Ah, porque después no hacer comentarios. Preguntas, comentarios. Ah, yo pensé que te ibas a hacer como un comentario. Ah, pues, me ven mucho modelo. Ah, no, bueno, entonces ya me entendí. Nuestro Indra. Ahí está. Dice que está hablando, pero no. No, no lo escuchamos, Indra. Es que fíjate. ¿Pueden revisar el volumen de su micrófono? Ahí está, pero está activo. Si lo silencio, a lo mejor aparece. A ver, sí. Ya está. Abandonó. Creo que la conexión. Es ella. Pues yo creo que debería de seguir Susana mientras. Y luego al final pasó. ¿Tú tienes tu presentación aquí? Sí, ahí vi que decía mujeres del 68. Aquí está. Sí, pero que Ah, sí, no sé qué. Pero hay dos. Es que uno, algunos hablaban, el otro. Entonces, no sé qué. ¿Cómo le hiciste para poder entrar? ¿Qué es lo que aplicaste? Ya lo presenté. Aquí. Alt-Tab. Ah, ok, perfecto. Entonces presenta. Y una ventana. Y ya. No, es esta. Ok. Adelante, Sara. Ok. Bueno, yo voy a presentar las mujeres que participaron en las redes transnacionales de defensa de derechos humanos con el 68 mexicano. No son redes de mujeres, digamos, feministas, son redes integradas por hombres y mujeres, pero quiero ver qué papel tienen las mujeres en estas redes, también porque estamos en la formación, digamos, en la ampliación, digamos, del ámbito de los derechos humanos, especialmente en América Latina, de acuerdo a los regímenes autoritarios y dictatoriales. Entonces, surgen toda una serie de ONG que amplían el ámbito de los derechos humanos. Aquí veremos sobre todo Amnesty International, que luego será Amnistía Internacional en México. Pero bueno, y en toda esta reorganización, pero no a partir de los estados, sino a partir de la sociedad civil, cómo impactan en el ámbito de las relaciones internacionales y en la política de los estados. Ok, primero ver durante, bueno, las del 68 fueron detenidas solamente 3 mujeres. De todos los detenidos solamente tenemos 3, Roberta Avendaño Martínez, la Pita, Ana Ignacia, la Nacha, y Adela Salazar, que no era estudiante, era había estado en el movimiento normalista y fue a buscar a sus hijos a CEU y fue detenida por su militancia previa.
Entonces, bueno, estas son las fotos de ellas en la cárcel de mujeres de Santa Marta. Los hombres estaban en Lecumberri y las mujeres en Santa Marta. Y bueno, estaban detenidas con presas comunes. Una de ellas, ahí viene, esas fotos las saqué de una de las memorias de la Nacha, hizo su libro. Y entonces ahí tienen todas sus fotografías de cuando estaban en la cárcel. Entonces, digamos, en el 68 hay muchas mujeres que militan junto con hombres, ya sobre este tema de las mujeres en el 68, pero bueno, detenidas solamente 4. Eso demuestra un poco el también viene de una experiencia previa en los movimientos del magisterio. Es muy conocida, es una líder del movimiento. La Nacha no es real, pero se le atribuye ser guevarista, las fichas así son de la Gene, y se construye un mito, digamos, con respecto a las violencias. No avanza. No, cuidado. Es que no avanza de acá tampoco. Bueno, entonces, digamos, empieza una serie de solidaridad con estos presos políticos, tanto los hombres como las mujeres, pero la solidaridad con las mujeres es mucho inferior a los de los hombres, porque, bueno, en la cárcel de hombres tenemos a algunos que eran reconocidos activistas, pero también intelectuales, y hay una red de solidaridad que tejen los familiares, ¿no? Y las familiares, sobre todo, madres, esposas, para su liberación, ¿no? La detención, bueno, el gobierno declara que en México no hay detenidos políticos, no hay presos políticos, son presos comunes y no se le hace un proceso hasta el 72, ¿no? Entonces están detenidos sin cargos. Entonces, bueno, entre ellos se comunican, por ejemplo, la tía fallece su mamá mientras están en la cárcel, entonces le escriben, ¿no? Y activan desde la Lecumberri una solidaridad fuera del país, fuera de México. Como México no reconoce los presos políticos, se busca un apoyo internacional. No es la primera vez que pasa, ha pasado con el caso de Nicaragua, Venezuela y solamente o también de Guatemala, ¿no? Entonces, digamos, una práctica que se da mucho, sobre todo entre grupos de izquierda, ¿no? El internacionalismo es uno de los elementos. Y este internacionalismo fue una presa política. Entonces empezaba a enviar cartas de protesta en contra para su liberación a las representaciones diplomáticas o directamente al gobierno. En este caso, por ejemplo, tomé una como respecto al caso de Carlos Esguerra Castro y y por ejemplo, quien la firma es Carola Den, y en este caso es una persona común, no es nadie conocido, digamos, pero son sobre todo mujeres las que tienen, digamos, que mandan y se encargan de estas campañas a través de Amnesty International. Y lo harán también con las mujeres, ¿no?
Y esa campaña ayuda a la liberación de los presos políticos. Esa es la carta que escribe la Nacha cuando ya la dejan en libertad en el 71. Y aquí no se ve muy bien, pero agradece aquí a Amnesty International, porque ella recibía esta carta cuando estaba en la cárcel, entonces la acompañan en esos momentos de dificultad y también le mandan algunos recursos económicos. Entonces le mandan luego su dirección, ella se regresa a su casa en Guerrero y pide que le manden, que sigan en contacto, ¿no? Y así será. De hecho, ya en una entrevista me dijo que le estuvieron enviando recursos, entonces, y hasta, yo me parece, hace como 10, 15 años pudo viajar a Alemania a conocer el grupo que la estaba apoyando. Entonces, digamos, esta campaña empezaron, digamos, a que un caso nacional de violación de derechos humanos llegara al ámbito internacional y se presionara al gobierno para, digamos, buscar una solución. Esa solidaridad, aparte de ese tipo de actividades de Amnesty, la hacen también grupos de izquierda. Y grupo de izquierda activado, digamos, por mexicanos. Muchos viajan, muchas. En este caso tenemos el caso de Judith Reyes, que era una cantautora de corridos. Su esposo fue detenido en Lecumberri y a ella la empezaron a amenazar, entonces tuvo que escaparse y estuvo viajando por Europa apoyada por grupos de izquierda y presentaba sus corridos donde denunciaba lo que estaba pasando. Y entonces, digamos, el testimonio sirve para dar, digamos, un mayor impacto en la comunidad en el extranjero. Y bueno, hasta un disco que todavía se puede encontrar, y ese disco incluso se lo grabaron en Francia. El embajador intentó impedir que se publicara, pero bueno, al final no puede pedirlo. Y en este caso, en Italia, el Parlamento italiano abrió una demanda parlamentaria para ver qué estaba pasando en México. Entonces se abrió un caso de política internacional, también porque era una de las periodistas italianas en el 68. Entonces, bueno, hay toda una serie de cosas de las que ahora no le voy a hablar, pero se intenta que un grupo de abogados internacionalistas viajen a México para averiguar qué pasa. Un grupo que estaba integrado por diferentes asociaciones, todas no gubernamentales, y integrantes activistas políticos. Dentro de estas redes son muy relevantes, por ejemplo, los grupos trotskistas. Y en esta red, por ejemplo, me encontré a Nunzia Ugeri, que es una italiana que estaba viviendo en la Ciudad de México. Ella era vecina de Tlatelolco, en el entonces, bueno, ella vive todo lo que pasa en Tlatelolco, y al final
como forma de resistencia, decide quedarse en Tlatelolco a vivir, ¿no? Y crea una red con las vecinas, porque hay el silencio, ¿no? Por parte de que perdió su familia, porque recibía amenazas, ¿no? De que se iban a denunciar. Entonces, entre ellas empiezan a crear como una red de apoyo, ¿no? En este caso estamos en un nivel micro, no estamos a un nivel de política exterior, pero digamos a través de su testimonio sabemos lo que estaba pasando en Tlatelolco, ¿no? Posteriormente abre la librería italiana, ella se queda a cargo entre el 70 y el 74, y donde hacen traducciones de Marx y Engels, perdón, Gramsci y otro tipo también de textos políticos, ¿no? Y está muy relacionado con Radio UNAM y con profesoras de italiano en la UNAM, por lo que empiezan a tejer una serie de redes. Una de ellas es la guatemalteca Leila Fopa, que también era, bueno, guatemalteca, pero bueno, nacida en el exterior, hijo de, bueno, ahora no. Pero bueno, se hacen muy amigos, sobre todo con el esposo, por la militancia política, por muchas cuestiones que lo acercan. Y Aleida Fopa es una de la revista feminista FEM, y invita a Nuncia a publicar un artículo sobre lo que ella vivió en el 68 en Tlatelolco, ¿no? Entonces, digamos, a través de la revista feminista se da a conocer el testimonio de Nuncia en esa red de mujeres. El impacto, digamos, de esta redes, digamos, en el 72, luego Echeverría reconoce la amnistía a todos los presos políticos, salvo los líderes, que los obliga a exiliarse, ¿no? Él dice que se van de forma voluntaria, pero bueno, lo llevan al aeropuerto, entonces, ahí ya pero bueno, un exilio breve, ¿no? Después ya se le concede regresar. Y entonces, digamos, el resultado de toda esta red es justo la liberación de los presos, pero no el fin, digamos, de la violencia, porque como sabemos, estos años se caracterizan por la así llamada guerra sucia. Entonces, digamos, que con respecto a este caso tenemos avances con respecto a otros. No, no sé, todavía hasta el presente no sabemos qué pasó en el 68, qué pasó con las víctimas. Entonces, estas mujeres siguen muy activas. Por ex 68eros, y que pidió justicia con respecto al 68, que sigue activo, y ella es una de las más activas, entonces, digamos, el lobito, ¿no?, del comité. Y justo lo que vino pidiendo es la condena de Dulce Echeverría por genocidio, digamos, toda una serie de actividades, de la más importante que han generado. Y aquí está Nuncia Augeri, que voluntariamente, cuando se abrió la comisión especial del caso del 68 en la Cámara de Diputados,
decidió viajar a México para dar su testimonio de lo que había vivido. Y entonces, digamos, sigue su compromiso con respecto a la verdad y a los derechos humanos hasta el tiempo reciente. Entonces, bueno, aquí acabo. No vemos a Indra. No, yo creo que podemos pasar su video porque ya me dijo que entró, pero no se podía hablar, entonces no. Dura 40 minutos. No digo una parte, tal vez la persona. Sí, para. Eso no sería. Es una 15. El día de hoy, como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña la doctora Indra Labardín Prados. Ella es profesora titular de tiempo completo y actual coordinadora de la Maestría en Relaciones Internacionales Medio Ambiente en el Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela en la Universidad del Mar, Campus Huatulco. Es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra y doctora en Historia Moderna y Contemporánea. Sus líneas de investigación son la historia de la diplomacia, las relaciones internacionales y la política exterior de México, relaciones interamericanas, historia global, internacional e historia transnacional, así como historia de la política internacional mexicana en el medio ambiente. Démosle la bienvenida. Hermina Galindo fue una conocida mexicana que nació el 2 de junio de 1886 en el municipio de Ledo, en el estado de Durango. Ella fue huérfana de madre a los 3 días de nacida y de padre a los 16 años de edad, quedando a cargo de su tía Ángela Galindo. Razón por la cual ya no puede estudiar la carrera de química en los Estados Unidos y se ve obligada a estudiar varias carreras cortas como fueron la de taquigrafía, la de mecanografía, la de telegrafista y también estudió inglés, pero a lo largo de toda su vida ella desarrolló amplios dotes autodidactas. Lamentablemente, para la historia de nuestro país, ella muere el 19 de agosto de 1954 en la Ciudad de México. A lo largo de su vida, ella se desarrolló en varias facetas. La primera de ellas fue como revolucionaria y ella estuvo en las filas de diversas facciones como fueron la revista, la maderista y finalmente la carrancista. Inicia su trayectoria en el año de 1909 cuando acude a un mitin en Torreón para escuchar al abogado Francisco Martínez Ortiz, quien habló abiertamente en contra de Porfirio Díaz y el ejercicio dictatorial que ya mantenía en México. Hay que recordar que en esos tiempos en México ya se vivían momentos convulsos, en tanto que ya se pugnaba por una mayor apertura democrática en nuestro país después de que Díaz había ya ejercido 30 años en su poder como presidente en México. Este discurso lo intercepta el alcalde de Torreón, precisamente porque hablaba en contra del presidente Díaz, y evita que se difunda, que se publique. Aquí Hermila Galindo lo que hace es transcribir el discurso y guardar una copia. Esto sería en su beneficio en tanto que posteriormente varios revolucionarios como José Peón del Valle, Diodoro Batalla y Edilberto Barrón se enteraron de que ella tenía una copia del discurso, le pidieron que se los facilitara para ellos regalárselo a Benito Juárez Maza, el hijo de Benemérito de las Américas. Y es así que ella conoce a estos revolucionarios y la invitan a unirse a sus filas y así inicia toda su trayectoria revolucionaria. Posteriormente, en el año de 1911, ella se muda a la capital del país, en donde trabaja como profesora y mecanógrafa y se une al Club Liberal Abraham González.
Fue secretaria del general Eduardo Ay, que fue uno de los fundadores del partido antieleccionista de Francisco I. Madero, y posteriormente, en el año de 1914, en agosto, cuando Venustiano Carranza entra triunfal a la Ciudad de México después de haber vencido al general Victoriano Huerta, el club al que ella se había unido la propone para que ella dé el discurso inaugural de bienvenida al primer jefe del ejército constitucionalista. Después de que ella da el discurso, Venustiano Carranza queda tan impresionado por las palabras de ella que la invita a trabajar con él como su secretaria particular. Y es así que ella inicia ya de lleno en su carrera revolucionaria. Desde ese momento ella recorre toda la república del país para organizar clubes y consejos feministas, y en septiembre de 1915 funda la revista La Mujer Moderna, de la que ella fue directora, siendo la segunda revista feminista dedicada a temas sobre mujeres en el siglo XX en México. Esta revista, Ermila Galindo la editó durante 4 años, y esto le valió para que también la invitaran a dar el discurso inaugural al primer Congreso Feminista de México en Yucatán, que se iba a celebrar en noviembre-diciembre de 1915. No obstante, se celebró finalmente en enero de 1916, y aunque ella no pudo llegar para dar ese discurso debido a las dificultades en los medios de comunicaciones y transportes que en ese momento se vivían en México, manda su discurso, y este discurso fue leído ante un auditorio de más de 700 profesoras. Este discurso causó muchísimo revuelo por los diversos temas que tocaba. Entre ellos, ella promovía que se le brindara educación sexual a los niños y a las niñas, que se dejara de ver a la mujer como un ser asexuado, sin capacidad de goce, que no se considerara la maternidad como el único camino ineludible para la mujer, que se aceptara socialmente el amor libre, y que se cambiara ese estereotipo de la mujer como un ser frágil y débil, porque bueno, la mujer no era así, ¿no? Esa era una construcción social que se tenía pensado en esa época. Y también causó mucho revuelo por el apoyo que le dio a la ley del divorcio que recientemente Venustiano Carranza había impulsado. Pues imagínense, ella dio el discurso ante un auditorio pletórico de profesoras, de más de 700 asistentes, y pues por supuesto que causó gran revuelo y gran conmoción. El título de su discurso fue La mujer en el porvenir, en el que citó a varios autores internacionales, tales como Kant, Lutero, Mailander, Augusto Bebel, Emilia Pardo Bazán, entre otros. Y me gustaría reproducir un fragmento de este para que ustedes puedan observar el pensamiento que ella plasmó y comprender el porqué de tanta conmoción al escuchar. Basta de citas que podría yo seguir multiplicando. Lo expuesto es suficiente para comprobar la conocida verdad científica de que el instinto sexual impera en la mujer, avasallándola por completo. Siendo el matrimonio el único medio lícito y moral para satisfacerlo cumplidamente, según las exigencias de la sociedad y según las leyes escritas, quedamos frente a un problema pavoroso. Hemos visto las dificultades de todo orden para multiplicar los matrimonios. Queda al pensador, al estadista, al legislador revolucionario el deber de encontrar solución a dicho problema, puesto que él entraña el más grave mal que a una nación puede ocurrir: el decrecimiento de la población y la degeneración de la raza. Desde luego, una revisión de los códigos civil y penal se impone con fuerza arrolladora, aumentando la penalidad en los casos de seducción y abandono de la mujer. Cuando ésta, fascinada, se entrega en brazos del amante, arrastrada por el ineludible instinto sexual, el hombre queda ante la sociedad como un cadáver agradable, émulo de don Juan Tenorio. La impunidad de su crimen lo hace cínico y refiere su hazaña con el tono majestuoso con que haría un jefe revolucionario el relato de la toma de una plaza. Pero la mujer, desdichada, que no ha hecho otra cosa que cumplir con una de las exigencias de su instinto,
no negadas ni a la más vil de las hembras, es relegada al desprecio social, truncado su porvenir y arrojada al abismo de la desesperación, de la miseria, de la locura o del suicidio. ¿Cuántas veces la Gacetilla da cuenta de la infeliz que, para ocultar su falta, apeló al crimen matando a su propio hijo? Las estadísticas del delito están llenas de casos de infanticidio y aborto provocado, sin contar con los que quedan ocultos, probando cuánta es la pesadumbre de la vindicta pública en el ánimo de la triste mujer que ha delinquido. Para tales casos, la caridad bien entendida de nuestros hombres de Estado ha fundado orfanatorios y casas de cuna. Es decir, su hipocresía ha inventado un artificioso expediente para dejar impunes sus atentados contra la moral y sus crímenes de lesa patria. Posteriormente, la lucha feminista que ella tenía la siguió uniendo a su carrera política. Esto lo hace el 16 de enero de 1917, cuando se presenta ante el Congreso Constituyente en Querétaro, para solicitar que se incluyera el voto restringido para la mujer dentro del texto constitucional que en ese momento se estaba discutiendo. Lamentablemente esto no fue incluido, el derecho a votar para las mujeres no fue reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del año de 1917, y cuando a ella se le preguntó qué opinaba al respecto, pues ella mencionaba que era necesario que fuera incluido este derecho político para la mujer, porque así ella podría defender sus intereses, los intereses de sus hijos y los de la humanidad. Ella pensaba que con esta prerrogativa política las mujeres iban a poderse defender de situaciones como la prostitución, el alcoholismo, la delincuencia y la criminalidad de los niños y de los jóvenes, que iban a poder velar por sus hijos. No obstante, como les mencioné, ella no se dejaba amedrentar, no dejaba que, a pesar de que no se reconocían varios de los derechos a las mujeres, ella seguía con su lucha para que finalmente fueran reconocidos. Una de las batallas que dio en ese orden fue postularse como diputada, como candidata a diputada federal por el 5º distrito de la Ciudad de México. Fue una candidatura bastante controvertida, puesto que en el artículo 34 constitucional se mencionaba que eran ciudadanos mexicanos quienes tuvieran 18 años de edad siendo casados o 21 años si no lo eran, y que tuvieran un modo honesto de vivir. Pero no hacía una especificación concreta a que fueran ciudadanos mexicanos, hombres y mujeres. Entonces, en la prensa del momento se arguía que en sí mismo no había una prohibición para que las mujeres fueran candidatas y que entonces no era necesario incluir el reconocimiento tácito hacia este derecho. Entonces, bueno, se le permite a Ermila Galindo que se postule como candidata y que de hecho participara en la elección como tal. Esto debido a que tenía el total apoyo de Venustiano Carranza, que era, había sido el primer jefe del ejército constitucionalista y en ese momento era ya presidente constitucional de nuestro país. Sin embargo, había... Bueno, perdona, pero si no nos da tiempo, ¿no? Creo que se lo compartió a quien pidió la lectura, está el video y lo puede terminar de ver, ¿no? Ahí está. En el material uno se escribe y se los manda. Pues bueno, muy bien. Entonces, bueno, un aplauso para terminar con esa parte de la sesión. Y ahora comenzamos con una ronda de preguntas, respuestas, comentarios, dudas por parte del público. ¿Quieren preguntar? Bueno, que se animan. A mí me llama la atención el trabajo que están realizando, sobre todo, digamos, en el sentido de
de las fuentes, de cómo hallar sus personajes, ¿no? En este caso mujeres y sus actividades. Lo que mencionaste hace rato, de esta nueva historia diplomática, digamos, centrarse en las cuestiones de Estado-Estado, pero me quedo pensando aún así, las fuentes que proporcionan las instituciones gubernamentales siguen siendo las principales a las que se están acudiendo. Ahora, ¿cómo? O la duda sería cómo aproximarnos a esas fuentes para indagar a estas mujeres, o también en el caso de los exiliados, mujeres cómo de alguna manera darle un viraje a una visión distinta a la carga gubernamental que ya tiene esa fuente. Pero por otra parte, digamos, en el caso de periodos más contemporáneos, en el caso de la otra sala, pues se puede complementar un poco o contrastar con la cuestión de la historia oral o las entrevistas. Pero en el caso de la historia, digamos, que está un poco más enfocada para los años 20, 30, ¿qué fuentes puedes, digamos, tener que te permiten darle pues, una especie de viraje a la documentación oficial que carga la mujer de su manera? Bien, conocí mi fuente principal, que es la diplomática, para ver el expediente personal. Pero algo que también estoy haciendo es, por ejemplo, leyendo lo que Palma Guillén escribió de Gabriela Mistral, ¿no? Porque ella escribió una de las introducciones en uno de los libros que publicaron de Mistral, justo cuando muere Mistral, hacen como este esfuerzo de recuperar su obra, y Guillén parte de lo que hace un análisis introductorio, y otra cosa que estoy haciendo es ir a prensa. Entonces, en la hemeroteca digital, poner Palma Guillén y ver qué me sale. Para el caso de Palma Guillén, como sí tuvo un cargo diplomático, es mucho más fácil, ¿no? Como porque sí hay un expediente, pero por ejemplo no hay un expediente para todo lo que le ayuda a Gabriela Mistral, mientras Mistral es cónsul, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, como que tenemos que ir a fuentes que hacen otras personas y encontrarlo. Pues, por ejemplo, Alfonso Reyes, de pronto en sus diarios también ya hablar de Guillén, y algo que quiero hacer eventualmente es ir a la capilla alfonsina, porque sé que hay correspondencia, ¿no? Entre los dos. Entonces, más bien es sí salir de la fuente diplomática, que es la principal, pero ver también otras, ¿no? Pero sí, creo que en general es muy difícil, y regreso a Reyes por el caso de su esposa Manuelita, ¿no? Porque justo en los diarios personales que escribió, como que a cada rato sale Manuelita me ayudó a organizar la fiesta de celebración de la independencia de México en París. Manuelita me ayudó a organizar tal. Manuelita, bla, bla, bla. Pero cuando yo voy al archivo diplomático de Relaciones Exteriores, no hay Manuelita, ¿no? O sea, todo es... Entonces, no hay un expediente sobre Manuelita en Relaciones Exteriores, pero sí en sus diarios. El problema con Palma Guillén es que no hay archivo personal, que no hay diarios. Entonces, bueno, por eso estoy usando también el ángulo de pensarla, quién la conoce y quién escribe sobre ella. Pues sí, la fuente igual, o sea, obviamente cuando se hace como historia de las mujeres o género, no es que hay un expediente listo, ¿no? Ahí hay que ir rastreando, y son fuentes, digamos, son fuentes fragmentadas, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, lo de, por ejemplo, Nuncia Ugeri no la tenía contemplada hasta que me fui a un archivo de uno de los militantes, digamos, que crearon estas organizaciones para los derechos humanos, la liberación de los presos políticos en Europa, y ahí me encontré correspondencia de él con ella para el caso de México. Entonces ahí yo descubrí que existía ella, y ya, bueno, me puse a buscar y ya vi que estaba lo de FEM, alguna que otras cosas, pero sí hay que utilizar diferentes fuentes para reconstruir y triangular sus actividades, sus posturas, sus visiones, ¿no?
Y bueno, para la historia contemporánea, digamos, del tiempo presente, épocas más contemporáneas, tenemos la historia oral, ¿no? Pero bueno, yo todavía ya no logro entrevistarla. Sigue viva, por ejemplo, tiene 83 años y es muy activa políticamente, pero todavía no he podido contactar con ella, entonces, pues no siempre la historia oral es opción para la historia del tiempo presente, ¿no? Digamos, hay un mito también de que historia del presente es historia oral. Sí es una de las fuentes privilegiadas, pero no es la única, ¿no? Está la televisión, está la radio, digamos, entre otros medios que no sean el archivo, ¿no? Entonces, digamos, ahí está el tema de las fuentes y buscar fuentes. Y bueno, el archivo de relaciones exteriores también me ayudó para muchas otras cosas, como Judith Reyes, por ejemplo, a ella la pude rastrear a través del archivo de relaciones exteriores, ¿no? Entonces, digamos, poner a dialogar los diferentes tipos de fuentes permiten, ¿no?, llegar a, obviamente la oficial siempre hay que cuestionarla y ver cuál era el punto de vista de quien escribía. Como estaba viendo, obviamente hay de Judith Reyes, los comentarios son tendenciosos, bueno, hay toda una serie de comentarios que uno debe limpiar, ¿no? Y también, como decía Giselle, sus propias publicaciones, ¿no? ¿Qué escriben ellas? Si son intelectuales, ¿no? En este caso, pero a veces si no son intelectuales, ¿cómo hacemos historia de estas mujeres involucradas en esos ámbitos internacionales que no son grandes intelectuales, ¿no? Entonces hay que buscar en otras publicaciones, en otros medios, ¿no? Que no son o memorias posteriores, si publican memorias. Entonces, ahí triangulando varias informaciones. Pero la correspondencia, yo creo que es un punto importante, ¿no? Para todas la diferente época histórica, creo que las correspondencias privadas, diarios, eso son una riqueza. Gracias. ¿Alguien que quiera hacer un comentario? Pregunta. Yo quiero comentar, bueno, además de felicitarlas por su presentación y por el tema. Esto que señalaba Isel de lo que ella hace de comparar a México con el caso, pues en un momento contemporáneo, con el caso de la República de Weimar, me parece muy, muy atinado. Yo lo he pensado para los casos, por ejemplo, que en el caso de, por ejemplo, la política agrícola, que se ha dicho que el modelo que implementa México en los años 20, 30 es casi como una copia o toma muchos elementos de Estados Unidos. Pero creo que, y solo una hipótesis, y mi pregunta va en el sentido de mi comentario, el saber qué piensas, si es comparativo o también es cómo recupera México estas experiencias que no solamente para el caso que yo he visto, no es solo Estados Unidos, sino son copias, ¿no? Sino más bien es recuperar lo que para México puede ser, de acuerdo a los parámetros de ese momento, puede ser útil o deseable, ¿no? En este proceso en el cual se quiere colocar o situar a México como en una nación moderna, ¿no? Entonces hay todo este viaje de estos agentes, bueno, que ahora, que dentro de esta otra línea de la historia diplomática, estos agentes de la diplomacia cultural, pero que también hay un montón de intelectuales y científicos que los mandan a viajar a países insospechados, ¿no? Van mucho a Rusia, pero hacen viajes, no sé, ahorita se me olvida el nombre de este agrónomo de Gonzalo, que tiene incluso su archivo en el AGN, que retoma todo este ejemplo de la historia, o de la experiencia de las escuelas rurales, de la agricultura y demás, pero viendo estos casos y esta aproximación desde una perspectiva global y de cómo estos personajes, su vida, son la vía para aproximarnos a esas relaciones ya mucho más en segundo, tercero, o sea, más micros o más personal,
pero que no que no es individual. ¿Es comparar o es ver cómo México o cómo a través de sus personajes se retoma eso para elaborar políticas para México? Muchas gracias por la interesante pregunta. Justo es que estoy pensando que es esto de que comparada y conectada todo el tiempo, ¿no? Justo algo que quise hacer con la tesis, para el libro, es pensar, bueno, no estamos tan convencidos de que Estados Unidos siempre ha sido la relación más importante, que se ha admitido como que hay un corte después de la Primera Guerra Mundial y con el fin de la Revolución Mexicana de ya México aceptó que el importante es Estados Unidos, ahora sí, no hay vuelta atrás. Yo pensé, pero nunca, o sea, nada pasa así, tan drástico. Entonces, a mí lo que me interesó fue ver estos esfuerzos diplomáticos por volver a crear un balance, en que Europa hará el balance con Estados Unidos. Y bueno, finalmente no se puede lograr, porque Europa está concentrado en la reconstrucción, y se quieren pelear con Estados Unidos, etcétera. Pero como que siento que la historiografía está muy hacia Estados Unidos y eso, ¿no? Como que obviamente si algo influye tiene que ser estadounidense, pero algo que yo vi cuando Calles va a Francia y a Alemania en el 24, que también va a Estados Unidos, pues está sacando información agrícola y sobre todo de la distribución de la tierra, ¿no? Entonces, creo que yo la impresión que tengo, y también de los informes que manda Guillén, pero vi que mandaron otros diplomáticos de París, Londres y Berlín, es que mandan todo lo que creen que les sirve al proyecto revolucionario. Lo que no logro entender es quién decide, vamos a agarrar este modelo. Pero entonces yo más bien siento que hacen una recopilación de información y ya ven qué le funciona, y creo que al final sí es pues muy al gusto de quien esté en ese momento el proyecto educativo, laboral, agrícola, cultural, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que justo Palma Guillén dice, no, aquí no puedo dar nada desde Colombia, mándenme a un país escandinavo, ¿no? Y justo, pues sí, desde Dinamarca sí va a enviar información sobre la legislación universitaria y como laboral, y también manda algo sobre agricultura, pero no me acuerdo exactamente qué. Creo que el problema, bueno, que yo veo es cuando hacen como esta información, no transfieren ni copian, ¿no? Como que tienen mucha información y justo algo que creo que sirve para pensar esto de transferencia es, pues, lo de México también sale, ¿no? Entonces, por ejemplo, Guillén, cuando está en Sociedad de Naciones ya encargada de la misión, justo manda reportes de qué legislación está publicando Sociedad de Naciones que viene de México. O incluso está todo el tiempo pidiendo, mándenme estadísticas de esta cuestión en específica, y ella las pasa a Sociedad de Naciones. Entonces creo que en el ámbito multilateral, pues justamente podemos ver cómo México no solo recibe, sino también está enviando información que va a inspirar que pase en otros lugares, ¿no? Y justo en los años 20, ¿qué va a pasar en el petróleo? ¿Qué va a hacer Calles con el petróleo? Pues lo que están preocupados los diplomáticos británicos sobre todo es, sí, pero es que el problema no es que México haga algo sobre el petróleo, ¿no? Es que nosotros ya nos movimos a Venezuela y Venezuela está en el mismo continente y le van a copiar a los mexicanos. Entonces creo que un poco es eso, ¿no? Como sí, México agarra de otros lados, pero nos falta ver qué es lo que México exporta de ideas, y pues ya, súper rápido, México no entra al Instituto de la IOT, Organización de Trabajo, hasta el 31, cuando entra a Sociedad de Naciones. Pero desde 1919 la IOT le está pidiendo a México, manden por favor la legislación laboral, porque la quieren usar de ejemplo, porque es la más avanzada en ese momento. Entonces es eso, que México no recibe y copia, sino que dialoga, está conectado, y eso creo que nos falta estudiar cómo México le está dando al mundo muchos ejemplos. Muchas gracias. Es una pregunta para las dos ponentes que me hubiera gustado estudiar la tercera. Además de felicitarlos por la exposición, quizá tiene que ver más con el orden metodológico, historiográfico, porque aparecen estas referencias constantes a la historia global. Y pensaba, bueno, se habla de historia global, de historia transnacional, historias comparadas, pareciera como que toda una
una playa de ahí de posibilidades, pero también pensaba, bueno, que son temas que a mí me interesan quizá por otras temáticas a las que me he involucrado, pero yo no pensaría que la historia de la diplomacia quizá por necesidades transnacionales, ¿no? Y digamos ahí como que pareciera que únicamente pues están apegados a una tradición historiográfica y la historia diplomática que pues, va desde que apareció esa historiografía. ¿Qué novedades habrían aportado, por ejemplo, la historia global? O, digamos, o cómo se ha repensado la historia transnacional a partir de que aparece, digamos, esta otra posibilidad historiográfica. Un poco para dejar en claro que no se trata nada más de que están apareciendo nuevas palabras para llamarle a lo que siempre se ha hecho, sino que sí se están abriendo nuevas posibilidades historiográficas. Y una segunda pregunta vinculada con eso mismo sería, ¿cómo jugar, o sea, entre las distintas escalas, ¿no? Porque al final la historia global suele pensarse muy a menudo desde una macrohistoria, ¿no? Como si fuera únicamente la historia de la globalización, y a causa de lo que están estudiando son agentes concretos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle para moverse, digamos, entre una escala que puede ser global, una transnacional, hasta la escala más micro individual, pues, de los personajes que ustedes sí. Bueno, yo me describo como historiadora diplomática, pero también creo que sí hago historia internacional, porque no solo veo relaciones entre estados, sino también la historia del pensamiento internacional, ¿no? Por ejemplo, cuando está ocurriendo la Primera Guerra Mundial, ¿quién está pensando qué hacer después de la Primera Guerra Mundial? ¿No? Desde el 15 están pensando en organizar algo que luego va a ser Sociedad de Naciones, pero piensan abogados y a la mera hora son políticos que están en el giro, entonces mantienen la soberanía sobre todo, mientras que los abogados decían, no, hay que tirar la soberanía porque eso es lo que no permite el paso. Entonces, yo siento que hago historia diplomática internacional, pero sí uso esta perspectiva global para salirme del marco, sí, pues de estas barreras, fronteras historiográficas, nacionales, nacionalistas, pero sobre todo dejar de pensar a México en América Latina, y esto lo empecé a hacer porque justo en Sociedad de Naciones, en el archivo de Sociedad de Naciones, las carpetas de México no están con el resto de Latinoamérica, ¿no? Todas las carpetas de México van junto a países que no fueron invitados a Sociedad de Naciones en el 19. Pero también está junto a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, como que México no está conceptualizado en ese periodo como América Latina, ¿no? Es país problemático. Entonces yo por eso como que he agarrado como esta perspectiva global de salirme de México igual Latinoamérica, porque no me funciona como para lo que he estado estudiando, ¿no? Ahí para temas de ejecuciones. Sobre lo transnacional, yo más bien en el proyecto que estoy viendo ahorita, estoy estudiando una agencia de noticias que fundó un alemán en Ciudad de México en 1920. Los dos gobiernos le dan dinero y se expande a toda Latinoamérica. Venden noticias en México y Alemania en Latinoamérica. Y a él sí lo veo como agente transnacional porque está viendo por los intereses de dos estados en una región, ¿no? Y como lo que lo une es este espacio hispanoparlante, que entonces en realidad es desde Arizona a Buenos Aires. Por eso lo veo como transnacional. Pero en todos mis trabajos previos nunca me había funcionado como pensarlo transnacionalmente. Entonces, como que yo digo, yo soy historiadora diplomática, pero hago nueva historia diplomática, y más bien uso de los otros para traer, sí, como lo que me interesa en específico, ¿no? Y justo esto de las escalas, me recuerda que cuando hice el proyecto para el Ibero, mi asesora fue Guillermo Marta, y ella me dijo, no, piénsalo como microhistoria global. Y yo pensé, que yo no hago microhistoria, yo no hago historia global, yo hago historia diplomática. Pero justo ella fue la que me hizo dar el giro y decir, no, sí estás haciendo historia global, pero no lo estás pensando macro, más bien te va a ser un ejemplo que va a ayudarte a conectar con otros, y eso, pues al final sí es lo que estoy haciendo, ¿no? Como comparando, conectando al caso de Guillén con otras mujeres diplomáticas. Y bueno, más de ustedes sobre Palma Guillén, pero ahora estoy trabajando uno comparativo de Guillén con Kollontai, porque las dos las envían a América Latina, a las dos las envían a Escandinavia, y las dos van a encontrarse en Sociedad de Naciones. Entonces, bueno,
no fui muy específica, pero más bien para decir, depende del proyecto, estoy hablando de diferentes perspectivas que siento que en el momento me funcionan, pero yo hago historia diplomática que está muy criticada, ¿no? Porque como te da, y es lo tradicional, es lo conservador, es lo político, pero agarro todos estos giros para decir, bueno, hay personajes que no hemos estudiado y hay formas muy interesantes de trabajar en historia diplomática. Y pues al final nos funcionó, no hemos terminado de entender las relaciones internacionales de México. Entonces, ya, historia diplomática. Bueno, yo en mi caso empiezo con la historia social. Entonces, pensando a toda, bueno, las reflexiones, ¿no? De la historia social y sobre todo a estos actores como pensar la historia social en términos de procesos, ¿no? Que no se cierran con una frontera política, sino que más bien tienen su propia forma de desarrollarse, de ampliarse a pesar de la, digamos, de limitaciones políticas o económicas. Entonces, la historia transnacional me sirve justo para trazar las redes, cómo se mueven estos actores en un ámbito que no es solamente binacional, sino que es global, porque están vinculados a toda una serie de actores de muchos países, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, y lo hago a partir de temáticas, ¿no? Más que de actores, porque pues ya se hace muy fragmentada, sino la historia, ¿no? Bueno, se puede hacer, ¿no? Como ciertas biografías también, pero a mí me gusta más buscar una temática y seguir esta campaña, cuáles son los actores de otros países, bueno, de todos los países que están involucrados. Entonces empecé con un caso mexicano y ver quién se involucra en esta cuestión de derechos humanos de México, ¿no? Entonces, digamos, la historia transnacional me permite hacer eso, ese tipo de enfoque, porque, por ejemplo, para ver quién tiene la iniciativa de esa campaña, pues veo que son mexicanos, que se exilian o que tienen redes previas, ¿no? Sobre todo las redes de la agrupación marxista. Entonces ahí empieza todo el entramado, ¿no? Y no sé, por ejemplo, van a París, pero en París están exiliados polacos, están exiliados de la República Checa, de Brasil, de Argelia, ¿no? Entonces ahí se hacen una serie de alianzas que no son solamente con latinoamericanos, sino con algunos dicen, yo con quien me llevaba mejor eran los polacos, ¿no? Entonces, y ahí reciben también una serie, no son solamente las personas, sino las ideas, ¿no? Cómo circula dentro de este entramado, no solamente en las revistas, ¿no? Sino a través de las redes sociales, personales de estos actores. Entonces, ¿no? Yo tengo una respuesta para Itzel sin una pregunta, perdón. No, ya no te la hago, te la pregunto, ya te respondo sola. Cuando tú estudias a Palma Guillén, ¿no? Como mujer, pero en un puesto, digamos, político, público, pensado para hombres, ¿no? Entonces, solamente por ser mujer le da un giro o tú ves que hay otros elementos propios o no, o ella sigue un modelo masculino o que aporta de nuevo como mujeres, ¿no? No estudiar a mujeres en puestos que no están pensados para mujeres en una estructura de poder jerárquica masculina. Entonces, por ejemplo, en el tema de la guerra, de la paz, tiene ya una posición
que se diferencia de los demás o sigue, ¿no? Los demás, porque yo la poca que me he encontrado, por ejemplo, con respecto a este caso, pues se ponen a perseguirlo exiliado en Francia peor que los hombres, ¿no? Entonces, el hecho de que una mujer ocupe un puesto no cambia la política, ¿no? No le da otros valores que están más vinculados. Se quería preguntar. En lo que sí creo que lo hace diferente es en este cuidado de la imagen de México arquitectónicamente, ¿no? Y bueno, de eso me di cuenta porque hice un postdoc sobre un viajero británico y resulta que la esposa también viajó con él, y entonces empecé a leer sobre literatura de mujeres, ¿no? Y como que justo los y las especialistas en crítica literaria como que señalan que hay una tendencia en mujeres en hablar de los espacios privados cuando viajan. Entonces, cuando vi que Kollontai y Guillén gastan en mejorar la imagen, para Kollontai tengo, bueno, en los diarios, ¿no? Ella misma dice, no es posible que la Unión Soviética esté representada en un lugar que se está cayendo. Como que eso no es digno del pueblo soviético. Para el caso de Guillén, no tengo una fuente en que ella diga por qué lo hizo, ¿no? Solamente explica cómo pues no estaban las condiciones, entonces lo modifiqué. Y justamente estuve pensando en, ¿no? Como en los diplomáticos que estudié para los años 20, y no hacen esas mejorías como con el mismo sentido, ¿no? Solamente dicen, ay, no, cambié de dirección la delegación por aquí esté más cerca de las otras, porque así es donde tiene que estar, e invertí mucho dinero en que Ángeles Zárraga, por ejemplo, pintara los murales de la delegación mexicana en París, pero fuera de los murales no describe qué está pasando en estos espacios. Entonces, eso es lo que yo noto que sí es diferente. Y cuando hacen informes, se fijan en las mismas cuestiones porque al final están siguiendo indicaciones del gobierno mexicano. Me interesan estos temas, manden información de estos temas. Lo que a mí me parece injusto es que a Guillén le dicen, encárgate de asistencia social cuando Guillén no tiene experiencia, ¿no? Pero asumen que tiene que poder hacerlo porque es mujer, mientras que, ¿no? Y le ponen asistencia y educación, cooperación educativa, eso es lo tuyo, ¿no? Pero yo digo, bueno, cooperación educativa, claro, tiene sentido, ¿no? Pero ¿por qué la mandan a asistencia social y no mandan a Manuel Tello? Esa es mi cosa, ¿no? Como por qué las asignan y justamente en la asamblea del 38, Alexandra Kollontai y una española, Luisi, piden que ella sea la que haga el reporte de la Comisión 5, que es sobre asistencia social, ¿no? Entonces ella hace el reporte y yo decía, bueno, pero de todo lo que está reportando, Guillén no tiene nada de experiencia, ¿no? Y mientras tanto, Fabela y Tello se están echando unos súper discursos que son parte de toda esta discusión de qué es el Estado mexicano, sus lineamientos de política exterior, y nunca nadie menciona a Guillén, ¿no? Pero bueno, al final creo que esa cooperación que hacen en educación, asistencia social y otras, pues en realidad esa es la que es más continua, ¿no? Porque cuando cierran Sociedad de Naciones y crean un sí, todo el mundo está en, ay, sí, lo político, la paz, pero lo que sí puede seguir trayectorias de larga duración, pues es todo lo demás de Sociedad de Naciones, ¿no? Como la cooperación técnica. Entonces, bueno, como que no te sabría decir qué piensa Guillén sobre que Finlandia haya sido invadida por la Unión Soviética, porque no tengo fuentes al respecto, ¿no? Y no están esos diálogos entre Cárdenas y Fabela diciendo cómo van a posicionar al país. Porque entonces la política dura se la dejan a los hombres y la blanda no se la dejan a ellas. Entonces, sí, no te podría decir, pero yo creo que no sería una perspectiva distinta a la que tenían ellos, ¿no? Pero más bien la asignan a tú de cosas expresas de niños. Y nosotros hacemos lo duro. Pero, y ya por último, pues todo algo que estoy pensando en esta comparación de Guillén con Kollontai, es que no sé, a veces las críticas es porque son mujeres o porque son revolucionarias. Como que eso es lo más difícil, como cuando si es porque son mujeres
cuando solo es porque representan un estado post-evolucionario. Muchas gracias. Un fuerte aplauso. Ah, claro.